Hoy vamos a desgranar la historia de Guillermo Antón, un profesor de biología que después de 20 años en las aulas dijo basta. Su viaje es un relato increíble sobre qué pasa cuando dejas atrás una carrera que se supone que es estable, pero que ya no te llena, para lanzarte a construir algo desde cero. Y todito empieza con esta idea. Para Guillermo, esta frase no era una opinión más, que va, era la conclusión a la que llegó tras 2 décadas de experiencia. Y se convirtió pues en el motor que lo empujó a tomar una de las decisiones más bestias de su vida. Venga, vamos a meternos de lleno en su historia, porque ojo, la carrera de Guillermo no empezó mal, para nada. Empezó con muchísima pasión por la ciencia y por la enseñanza. Pero, ya se sabe, con el paso del tiempo, esa pasión se fue apagando. Es que fijaos en este contraste, es que es brutal. Por un lado estaba la promesa, la idea romántica de ser profesor, ¿no? Ver a los chavales crecer, sentir que tu trabajo tiene un propósito, pero esa idea se dio de bruces con una realidad muy, muy diferente. Una en la que el día a día era apagar fuegos, gestionar conflictos, lidiar con la falta de respeto. Y la biología quedaba, pues, en un segundo plano. Pasó de ser educador a sentirse, y lo dice él, como un policía dentro de su propia aula. Con esta frase, Guillermo lo clava. Lo resume a la perfección. No fue un día que se levantó y dijo, «lo dejo». No, fue un desgaste lento, progresivo. Como él dice, pequeñas piedrecitas que se van metiendo en la mochila cada día, hasta que un día la mochila pesa tanto que ya no puedes ni caminar. Vamos a ver ahora cómo todo esto se acelera, porque aunque el desgaste venía de lejos, hubo un momento muy concreto que fue el detonante, el punto de inflexión que hizo que la idea de irse pasara de ser una opción a ser una necesidad vital. Es que no fue una sola cosa, fue la tormenta perfecta. Todo empezó un año antes de la pandemia, con un susto de salud que ya le hizo replantearse muchas cosas. Después llegó el COVID, que fue un caos, sí, pero también un reto profesional interesante, eso de pasarse a lo digital. Pero el punto de quiebre de verdad, la gota que colmó el vaso, fue el año de después. Y aquí es donde todo saltó por los aires. Su trabajo ya no era enseñar, era ser el policía de los protocolos COVID. Pelear para que se pusieran bien la mascarilla, para que no se pasaran el boli. Ahí fue cuando se dio cuenta de que la esencia de su profesión había desaparecido por completo. Y dijo, hasta aquí. Claro, tomar la decisión de dejar una plaza de funcionario, con la seguridad que eso da, no es ninguna tontería. Es algo que te provoca una mezcla de sensaciones súper potentes y sobre todo contradictorias. Por un lado, el vértigo. Un vértigo tremendo. El miedo a lo desconocido, a dejar un sueldo fijo sin tener un plan B atado y bien atado. Pero por otro lado, y con la misma fuerza, una sensación de liberación, pero abrumadora. El alivio de decir se acabó, de escapar de esa rutina que le estaba machacando por dentro. Y bien, ¿cómo se gestiona ese vértigo? Pues Guillermo lo hizo bajándolo a la tierra con 2 pasos que son clave. Primero, ahorrar. Ahorrar como una hormiguita para tener un colchón financiero. Eso te da una tranquilidad que no tiene precio. Y segundo, tener un plan. Y no un hobby, sino un plan de negocio de verdad, con una idea que tuviera posibilidades reales de generar ingresos. Pero claro, incluso con el mejor de los planes, emprender nunca es una línea recta. El primer intento de Guillermo, de hecho, no fue nada bien, y tuvo que ser rápido, adaptarse y pillar al vuelo una oportunidad que ni se le había pasado por la cabeza. Su idea inicial era un proyecto llamado El Profesor Productivo. Sonaba bien, ¿verdad? Ayudar a otros profes a gestionar su tiempo. Pero después de 1 año y medio dándolo todo, el resultado era 0 ingresos y poquísimo interés. El proyecto estaba, al borde del abismo. Un momento súper crítico. Y entonces, a finales de 2022, apareció la inteligencia artificial generativa. Esta frase es la clave de todo. Se dio cuenta del potencial brutal de herramientas como ChatGPT y ¡zas! Cambió el rumbo. Dejó de hablar de productividad en general para centrarse en cómo usar la IA en la docencia. Y ahí, justo ahí, fue cuando todo explotó. Ese cambio tan radical de pasar del mundo superestructurado de la enseñanza pública al ecosistema digital, que es pura locura, le dejó unas cuantas lecciones vitales sobre qué habilidades hacen falta y sobre todo sobre la mentalidad. El cambio de chip es lo más importante aquí. Hay que tener cintura, como él mismo dice, para adaptarse sobre la marcha. Y cuando algo funciona, hay que ir a por ello al 100%. Tienes que aprender a vender, a hacer marketing, cosas que un profesor ni se plantea. Y quizás lo más complicado de todo, aprender a decir esto ya está suficientemente bien y no quedarse atascado buscando una perfección que no existe. Es que este trasvase de habilidades es fascinante. Por un lado, ser profe le dio una base increíble. Sabía hablar en público, sabía cómo estructurar contenidos, no le daba miedo una cámara. Pero para triunfar en el mundo digital, tuvo que aprender de cero todo un universo nuevo. Marketing digital,
redes sociales, cómo crear una comunidad online. Y llegamos a la pregunta del millón. Después de 4 años fuera de las aulas, ya con perspectiva, habiendo probado los dos mundos, ¿cuál es el veredicto final? ¿Mereció la pena todo ese lío? Esta frase es oro. Lo resume absolutamente todo. Es la ecuación perfecta de su cambio de vida. Sí, el curro es el doble, pero la recompensa, no solo económica, sino en felicidad, ha sido exponencial. Y este es el dato clave. El éxito de todo esto no se mide en euros, aunque también le ha ido mejor. El verdadero triunfo, la métrica que importa, es este: 10 veces más feliz, un cambio radical en su bienestar y en su calidad de vida. Cuando mira atrás, su único arrepentimiento es no haber dado el paso mucho antes. Y esto lo dice todo. Confirma que no echa de menos el aula para nada y que tomó el camino que era correcto para él. Y la historia de Guillermo nos deja con esta reflexión final, que da que pensar. Nos obliga a plantearnos el coste de no hacer nada. Muchas veces el miedo al fracaso nos paraliza, ¿verdad? Pero, ¿y si el verdadero fracaso es llegar a un punto en la vida y arrepentirse de no haberlo intentado siquiera? Ahí queda eso.